Bueno, buenos días a todas y todos. Les damos la bienvenida a esta mesa Trabajo en la Pospandemia, Desafíos para las Políticas, que se realiza en el marco del Quinto Congreso Nacional de Estado y Políticas Públicas, que hemos organizado conjuntamente entre la UMED y Flaxo. Cuando pensábamos un poco este congreso un tanto atípico, pensábamos en la importancia justamente de incorporar una mesa y darle centralidad a una mesa sobre el trabajo en esta situación compleja de pandemia, pero sobre todo de cara a lo que esperamos que prontamente sea una situación de post-pandemia. Estamos en un escenario del trabajo muy complejo, que está asignado por un mercado de trabajo fragmentado, heterogéneo, donde han ido surgiendo nuevas formas de trabajo, de gestión del trabajo, de tercerización, etcétera, y que han puesto en tensión toda una serie de instituciones laborales existentes, que se ha agravado además por 4 años de políticas neoliberales que agudizaron todos los indicadores sociales y laborales y degradaron las capacidades estatales. Y a eso se suma, digamos, el impacto terrible de la pandemia, que ha tenido efectos sobre toda la escena social, económica, laboral, destruyendo puestos de trabajo, sobre todo en el empleo no registrado, cuyo impacto se verifica sobre todo en la caída de la tasa de actividad y de la tasa de empleo. Frente a este escenario súper complejo, los estados en general y el Estado argentino en particular han desplegado toda una serie de medidas tendientes a morigerar los efectos de esta pandemia. Muchos conocemos los ATP, la suspensión de los despidos, etcétera, dirigidos además a distintos sectores de la actividad y del empleo. Así que un poco la idea de esta mesa era reflexionar un poco sobre la situación del trabajo y sobre las posibilidades del Estado de desplegar políticas públicas, repensar instituciones, que se orienten en alguna medida a recomponer esa trama deshilachada del trabajo y del empleo. Para eso invitamos a 4 muy destacados panelistas, que vienen de distintas trayectorias, de distintas funciones en el mundo del trabajo, de recorridos diferentes y que van a aportar miradas sumamente ricas para esta charla. En primer lugar, Marta Novick, que es investigadora de larga trayectoria del CITRA y del CONICET, fue también muchos años funcionaria pública del Ministerio de Trabajo, directora actualmente de la licenciatura en Relaciones de Trabajo. Victoria Basualdo, otra destacada investigadora de Flaxo y de CONICET, que es directora del Programa de Estudios del Trabajo, Movimiento Sindical y Organización Industrial. Y esperamos la presencia pronta, que estarán por conectarse, de Hugo Yasky, que es un Ya histórico... estamos todos. Ya estamos todos, perfecto. De Hugo Yasky, entonces, decía, histórico dirigente gremial del sindicato docente, de la CTA, y actual diputado nacional, y de Carlos Tomada, actual embajador en México, ex ministro de Trabajo durante muchos años y director y investigador del CETIT del IDAES. Así que un poco la dinámica, digamos, que tenemos planteada para la mesa es que los panelistas puedan dirigirnos la palabra durante unos 15-20 minutos y después dar lugar a un intercambio de preguntas, reflexiones, etcétera, que pueden ir dejando en los distintos chats tanto del Zoom como del YouTube, que yo iré recogiendo y trasladando a los panelistas. Así que, sin más, le paso la palabra. El orden sería, en principio, hablaría Marta, en segundo lugar Victoria, luego Hugo y finalmente Carlos. Así que le paso la palabra a Marta y muchas gracias a todas y a todos. Hola, buen día a todos y a todas. Y gracias por la invitación y a participar de este panel de lujo, ¿no? Porque la verdad que tanto Victoria como Hugo como Carlos es un placer y siempre uno dice, ¿qué puedo decir frente a estos interlocutores? Además me parece que esta invitación de UMET y Flaxo es muy importante porque normalmente, yo empiezo con mis críticas, en los congresos de ciencias políticas muy pocas veces aparecía el trabajo como un tema, así que también valoro notablemente la
la aparición de este tema. En los últimos meses, en estas historias de tanto Zoom y tanta visualización, hemos participado con Victoria, con Carlos, con Hugo, en muchas mesas discutiendo estos temas, y me parece que con mayores o menores disidencias, hay algunos puntos que son centrales. Por un lado, la importancia del trabajo, recuperar el valor del trabajo, porque el trabajo continúa siendo un organizador de la vida social. Es un dador de derechos, es un factor de ciudadanía, y hoy puede haber trabajos esenciales, pero a veces no siempre están acompañados esos trabajos esenciales por trabajo decente, por protección. Y el trabajo sigue dignificando. Estuve haciendo un trabajo una investigación con el Sindicato de Salud, y es muy impresionante cómo, a pesar del virus, a pesar de que se contagiaron las familias, es decir, toda la cosa de pánico, el tema es seguir sirviendo y seguir respondiendo a su responsabilidad y a su lugar en el trabajo. Por otro lado, digamos, el otro tema es que el mercado no puede ser quien asigne o quien regule los temas del trabajo. Y entonces en esto el Estado tiene un rol fundamental para la implementación de políticas activas. De hecho, uno de los autores muy conocidos, que nosotros incluso invitamos en la época del ministerio, que es un economista francés, Bruno Amable, plantea en este tema de las diferencias de capitalismos, en los análisis de diversos capitalismos, lo que Amable plantea es que lo que diferencia los capitalismos entre sí es el lugar en la jerarquía de las instituciones que tienen las instituciones laborales. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la jerarquía? ¿No? Porque él dice, la jerarquía en el ámbito institucional de las instituciones laborales le da señales, digamos, son compromisos con la sociedad. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa en nuestro país? Y claramente en nuestro país tenemos esto que cambia, digo, a pesar del rol importante que tiene en la Constitución, en la normativa laboral, esta situación cambia según los gobiernos, como bien señaló Nicolás en su presentación. Y en esto quería recordar, y además justo hoy salió un artículo de Jorge Tayana hablando sobre eso, que en general todo el mundo habla del aniversario del no al ALCA. Lo que no rescatan es que el lema de esa cumbre fue crear trabajo para reducir la pobreza y garantizar la gobernabilidad democrática. Y esto es un tema también de poner los valores, los temas en cuestión. Y este era un cambio básicamente de concepto. Piensen esto de pasar del no al ALCA a crear trabajo para tal cosa. Obviamente nosotros estamos en un momento, como bien señaló Nico, de mucha dificultad, de un bastardeo, entre comillas, de las instituciones laborales, no porque, que permanecen, no porque no se hayan querido destruir, sino porque en realidad el movimiento obrero fue muy, muy claro en la defensa, ¿no? Entonces, esto que señalaba Nicolás, de que tenemos mayor segmentación, mayor precarización, a esto, me perdonan un segundito, que tengo un drama de que tengo que abrir la puerta y estoy sola. Esperen un segundito, que pido que me esperen. Un segundito. La doméstica y vida laboral entrecruzadas. ¿Cómo no entender si estamos todos en la misma, no? Mil perdones, pero no estos son los dramas de... Carlos. Creo que Carlos está intentando decir algo y no lo estamos escuchando. No se escucha el micrófono. Pero bueno, ni te preocupes, Marta, decíamos que estamos todos y todas en la misma. Perdón, ¿me escuchan?
Sí. Yo quería sí. pedir, aprovechando esta interrupción, que tengan piedad por mí, que son las 6:30 de la mañana acá en México, y quería proponer, aprovechando eso, y porque además creo que corresponde, y para mí sería un placer, que cierre Hugo. Yo hablo después de Victoria y que cierre Hugo Yasky. Si les parece bien y a Hugo no le complican los horarios, me parece que a mí me gustaría que fuera así, si es que los organizadores no piensan lo contrario. Ningún problema, Carlos, y te agradecemos particularmente la deferencia, porque sabemos que el horario te hemos hecho madrugar para esta jornada. Buen día, Carlos. A ver, en este contexto de instituciones laborales, digo que tenemos aún con las instituciones tenemos mayor segmentación, mayor precarización, y este tema del aumento de la desigualdad y de que la pandemia demostró en toda su magnitud, la desnudó totalmente. Entonces, estamos en presencia en este momento de un país que se transformó radicalmente, a tal punto que hay cierta imagen en la sociedad de que los trabajadores registrados son privilegiados, ¿no? De hecho, es cierto que fue el segmento donde menos cayó el empleo. Pero uno podría llegar a pensar esto, como decía Nicolás, en la situación de que hay caída en la tasa de actividad, caída en la tasa de empleo, que a mí casi eso me preocupa más que la tasa de desempleo, digamos. No es que no preocupe el desempleo, pero esta salida del mercado de trabajo de más de 2 millones de personas desde el 2015 es un tema serio, porque el problema es cómo lo recuperamos. Tenemos también en materia de empleo la emergencia, que también lo señalaba Nicolás, la emergencia de nuevas modalidades de empleo a través de las plataformas, que además las plataformas no son solo las que contratan a los chicos que vemos pedaleando en la calle o a los que manejan, sino también que tenemos las plataformas que usan a trabajadores de alta calificación, a programadores, que a través de plataformas los contratan en pesos nacionales, en productos que patentan en el exterior y que después nosotros importamos como si fueran extranjeros. Pero como es un congreso de ciencias políticas, yo intenté tratar de pensarlo y vincularlo con las políticas, ¿no? Esto que señalamos, a ver, es un tema de empleo y al mismo tiempo es un tema de un país que, como la mayoría del mundo, pero no importa, está aumentando la desigualdad. Y esto que les decía, que la pandemia la desnudó, no solo en acceso a la salud, sino en brecha digital, en educación, en vivienda, ¿no? Hasta cambiamos el concepto, hubo que cambiar el concepto de lo que era el aislamiento en las casas al aislamiento comunitario, porque no hay viviendas para que la gente pudiera realmente estar ahí. Entonces, a ver, lo que yo digo es, tenemos esta situación de empleo, tenemos una situación compleja en materia de desigualdad, muy compleja, y esto viene, a ver, desde los 70, 80, no quiero empezar con la historia argentina ni con la internacional, pero desde ahí, como señala Piketty, la desigualdad viene aumentando en el mundo y viene aumentando entre países y también al interior de los países. Estas tecnologías cambian de alguna forma, se modificaron productos, materiales, insumos y las modalidades de prestación de servicios, como esto que les contaba de los programadores y demás. Estas tecnologías de información y comunicación que permitieron lo que nos parecía maravilloso, la información en tiempo real de lo que estaba pasando,
también permitieron un auge de la globalización financiera como problema mundial, y esta globalización financiera fue atacando la inversión en la economía real, y además promoviendo monopolios internacionales también en materia de digitalización y de información, porque está vinculado con este tema de globalización financiera. Entonces, no voy a hacer la historia y tomar en cuenta las distintas olas de neoliberalismo, pero está claro que este tema de las instituciones laborales se empiezan a poner en cuestión en el mundo. Yo digo, a ver, en esta problemática en materia de políticas, porque estoy tratando de que pensemos en políticas, me parece que se trata de recuperar la importancia del trabajo decente, de este trabajo de derechos, de dignificación, que de alguna forma, casitas más, casitas menos, es el concepto de trabajo que había en la Constitución del 49. Lo que no tenía la Constitución del 49 es el tema de la equidad de derechos de género, porque la familia era, bueno, pero eran otras épocas, pero es interesante este tema. Entonces, ¿qué hay que hacer para recuperar el empleo? Se necesita crecer. Y detrás del crecimiento no se trata del aumento solo de la cantidad y calidad de la producción, sino de una mejora también en la situación de infraestructura digital, en la situación del acceso de la infraestructura para el acceso a bienes. A ver, yo estoy como pasando de Zoom en Zoom, porque en este mundo virtual que tuvimos últimamente, también tuvimos en la UMED y con la Universidad de Tierra del Fuego una charla con una Universidad de Relaciones Laborales de China, la Facultad de Relaciones Laborales de Pekín. Entonces, el planteo de ellos es que para crecer lo que se necesita es, por ejemplo, digitalizar la totalidad del país. Y eso tiene que estar en manos del Estado, porque la energía es un bien estratégico, ¿no? Entonces, pensemos un poco en la necesidad de estas obras fuertes de infraestructura, sobre todo en materia y además en materia de salud. ¿Qué quiere decir con esto? Algo que en la época que compartí, que fui parte del Ministerio de Tomada, es la articulación de políticas. No podemos trabajar, no son las políticas activas de empleo y formación que son necesarias, pero no son suficientes, si no se articulan con las políticas productivas, pero no solo con las productivas. Ayer, tomando este tema del RAID por distintos Zoom, en las jornadas monetarias del Banco Central, Jan Kregel planteó que cuando se habla de empleo y desigualdad, nunca se toma en cuenta el sistema financiero, y que el sistema financiero es un gran responsable de lo que pasa en materia de desigualdad y en materia de empleo, porque es quien asigna de alguna forma los recursos de lo que va a la deuda o lo que va a la gente. Porque si no se pagaran deudas, y él habla de las deudas en sentido general a los acreedores nacionales o internacionales, irían, pues se podría ir más a la gente. Y también ciencia y tecnología. A ver, les estoy resumiendo mi pasaje por estos meses de pandemia por distintos Zooms y distintas actividades, ¿no? Por ejemplo, en la Agencia de Ciencia y Tecnología se hizo una evaluación de las empresas de base tecnológica. Y entonces decían que habían funcionado muy bien, con un pequeño detalle, que el empleo que creaban lo creaban en el exterior. Entonces, si no pensamos que, no la evaluación, porque la evaluación tomaban esto, que las políticas tienen que basarse y en sostenimiento del empleo y reforzamiento del empleo y derechos, estamos en problemas. Ni que hablar con el tema de la educación, porque sabemos que con el aumento de la automación, de la digitalización
de esto que se puede llamar Industria 4.0 o como querramos, hay avances tecnológicos que es necesario que la gente esté mejor formada y tenemos que pensar hacia adelante en las demandas, ¿no? Y ahí nos queda otro tema no menor, que es el tema y el auge del empleo informal. Empleo informal que fue creciendo, que también tiene su expresión en la economía popular, en las actividades de la economía popular, que no solo requieren ingresos, sino que también requieren una inclusión en trabajo digno con una sustentabilidad que debe ser ambiental y social. O sea que el desafío es muy grande. Y en materia de trabajo, no tengo las políticas por ahí son más específicas, pero planteo algunos problemas para dejarla a los demás, ya ni sé cuánto tiempo estoy hablando. Pero así como el mundo del empleo se fue segmentando, y tenemos todas estas situaciones de cuentapropias espurios, del aumento de situaciones independientes, estos nuevos modelos productivos también generaron muchas nuevas situaciones en materia de trabajo, ¿no? Y ahí tenemos que emergen estas nuevas modalidades de querer mostrar desde el capital que el trabajador no es un trabajador, sino que es un colaborador. Y en esto también hay que generar políticas articuladas para mejorar esto. Al mismo tiempo, el conjunto de estas transformaciones pone en vilo las relaciones clásicas de trabajo como las conocemos. Tema que seguramente Victoria va a tratar. ¿Cómo pensamos en este momento la terciarización y subcontratación cuando ya es nacional e internacional, ¿no? Tenemos toda la problemática de las cadenas globales de valor. ¿Cómo protegemos a los trabajadores vinculados en trabajos de plataformas, esto que decíamos, ya sea los de baja calificación o los de alta calificación? ¿Y cuál es la protección que requieren? ¿Es seguir manteniendo, y esto algunos me pueden pegar, el derecho laboral como lo conocemos, o tenemos que pensar nuevas figuras protectivas? ¿Cómo se procede? Acá hay otro tema que es muy fuerte, que es el tema de la digitalización y el tema de los datos de los trabajadores que van a plataformas, más allá del control que tienen sobre todos nosotros, pero que las empresas, sobre todo las grandes, utilizan mucho como forma de control y los utilizan mucho de forma discrecional. ¿Qué hacemos con ese tema de los datos y cómo se regula? ¿Es posible pensar en sindicatos digitales? En este tour que vengo haciendo, también en una actividad de la Fundación Ebert, aparece un sindicato, digamos los sindicatos de youtubers, que se asocian con el IG Metal para empezar a proteger sus derechos. O sea, empiezan a aparecer nuevas figuras. Entonces, ¿es posible pensar en sindicatos digitales? ¿Y qué hacemos con algunas de las instituciones laborales centrales, como Inspección del Trabajo, la temática de salud en higiene y seguridad, por ejemplo, en actividades como teletrabajo? Hugo, en su proyecto de ley, tenía una mirada mucho más dura sobre el tema de la inspección. Bueno, control. Y para terminar, en materia de relaciones laborales, ¿cómo recuperamos a los nuevos colectivos? O sea de la economía social o de los sectores de high-tech. Algunos, como la economía popular, tienen mayor visibilidad, mayor representatividad. ¿Cómo nos manejamos con eso? ¿Son acciones, son políticas? ¿Cuál debería ser la agenda sindical en este marco? La agenda debería continuar siendo luchando por el sostenimiento del empleo, de los ingresos y de los derechos laborales consagrados,
o hay una nueva agenda, o debería haber una nueva agenda relacionada con este avance de la automación, de los nuevos modelos productivos, de la gente que no está incluida. Y por último, la necesidad de mejorar la performance de nuestra economía, o sea, este tema del necesario desafío de aumentar la productividad. ¿Puede vincularse con las relaciones laborales, con el diálogo social y la negociación colectiva? Yo creo que sí, y este es un imperativo necesario. Entonces, y ahí en esto claramente los actores y las políticas, en este último tema de relaciones de trabajo, los actores básicamente, y son las políticas más específicas del Ministerio de Trabajo que deberían actuar sobre eso. Así que termino con lo siguiente: si el trabajo es la llave, como dice la CEPAL, es la llave de la igualdad, y ese trabajo está en peligro, estamos en riesgo nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Marta, por todo ese panorama que describiste con tanta claridad. Victoria, te paso la palabra. Muchísimas gracias, Nicolás. Bueno, antes que nada quiero agradecer enormemente a vos por la coordinación del panel, a los panelistas con quienes efectivamente nos venimos encontrando en distintas instancias con un enorme gusto que renuevo cada vez, así que agradezco mucho estar acá, y a todos y todas en el público que veo que vienen de lugares muy diversos, de todos los rincones, así que nada, es una gran alegría poder estar acá compartiendo en el marco de este congreso tan grande que están llevando adelante sobre políticas públicas, bueno, con un programa impresionante, ¿no?, en el cual esta mesa se sitúa. Bueno, quería agradecerles y quería agradecerle también a Marta por esta apertura, que creo que nos ubica muy correctamente en un contexto muy complejo, de una enorme complejidad, les diría casi inabarcable, con una cantidad de asignaturas que por momentos resultan abrumadoras. Y quería iniciar mi intervención, en realidad quería focalizar mi intervención a partir de compartirles dos documentos de trabajo que hicimos sobre la marcha en estos meses, justamente en el programa que mencionaba Nicolás, en el programa Estudios del Trabajo, Movimiento Sindical y Organización Industrial del área de Economía y Tecnología de Flaxo. Bueno, el área tiene varias líneas de trabajo estructurales, análisis de políticas económicas, de distintos procesos, pero en particular en el programa hicimos dos documentos que son los que traigo hoy para reflexionar: el documento de trabajo Procesos de conflictividad laboral en el marco de la pandemia del COVID-19 en Argentina, que elaboramos junto a Pablo Peláez, y el documento de trabajo La crisis del COVID y las relaciones laborales en la industria siderúrgica y la agroindustria azucarera en la Argentina, que hicimos con Pablo y con Silvia Nasif. Luego les pongo en el chat los links a los dos trabajos para que puedan profundizar algunas de las cuestiones que solo voy a anticipar acá. Pero desde esos objetos, digamos, tuvimos como objetivo en estos dos trabajos y en diálogo con la producción del área, de Cifra y de una gran cantidad de otros centros de producción, entre ellos el CITRA, Centros de Producción Académica, que estuvieron trabajando, que esto quiero decir, ¿no? El ámbito científico realmente estuvo con un trabajo muy intenso todos estos meses e intentando acompañar en tiempo real este proceso casi desesperante que planteaba Marta, donde todo el escenario se transforma a la vez, ¿no? Entonces quería traer algunos de estos resultados y reflexiones y problemáticas que me parece que, si bien partiendo de puntos específicos, y por eso agradezco tanto que Marta haya abierto primero todo este gran arco de cuestiones, me parece que vuelven a ese arco de cuestiones que planteaba Marta, ¿no? El trabajo de conflictividad en realidad busca visibilizar una cuestión muy importante, que es que, por un lado, Nicolás se refería muy adecuadamente a las políticas públicas para mitigar los efectos de la pandemia y a esta batería de políticas que se desarrolló, tanto para apuntalar los ingresos de los sectores más vulnerables como para sostener algunas actividades económicas, y que incluye además la discusión del impuesto a las grandes fortunas, discusión sobre cómo financiar, quién financia los costos de esta crisis.
Pero este trabajo sobre conflictividad permitía justamente retomar a otros protagonistas de esta etapa, que son los sectores empresariales, ¿no? Y desde allí permitía reconstruir cómo hubo una ofensiva empresarial desde el comienzo, desde esos 1.450 despidos producidos por el grupo Techint, que tuvieron una respuesta estatal muy contundente, no solo respecto a la cuestión específica, sino al decreto prohibiendo los despidos y las suspensiones. Y me parece que el trabajo ilumina la existencia de recursos en la Argentina en términos de organización sindical, de reacción y de puesta de límites, que realmente marcan un camino hacia adelante y que creo que iluminan por dónde hay que seguir, ¿no? Y al mismo tiempo exhiben algunas cuestiones, sacamos en ese trabajo algunas cuestiones que quería compartir, que creo que trascienden al estudio de los distintos ciclos de conflictividad, que por supuesto, bueno, les sintetizo, tuvieron como objeto primero la definición de tareas esenciales y no esenciales. Trabajadores y trabajadoras discutieron qué es esencial y qué no. ¿Es necesario que vayamos a producir snacks en el medio de una pandemia? ¿Eso es una tarea esencial o no? ¿Y en qué sentido? ¿No? Y por otro lado discutieron condiciones de trabajo, discutieron cuáles son las protecciones necesarias para salir a trabajar en un contexto de aislamiento obligatorio, discutieron los recortes salariales que se impusieron o se quisieron imponer, en algunos casos se impusieron en muchas actividades, discutieron los despidos y las suspensiones. Entonces, lo primero que quiero destacar es que hay como un ruido sordo en el medio de esta situación de pandemia que es muy invisible porque, a diferencia de lo que sucede en un momento habitual, perdimos como trabajadores y trabajadoras la capacidad de movilización en las calles. Entonces, en este trabajo de conflictividad lo que veíamos es eso, la enorme pérdida que significa, por un lado, la transformación de los lugares de trabajo de manera radical. Aquellos que son esenciales y siguen trabajando tienen cambios muy significativos en términos de sociabilidad, de manejo dentro de los propios espacios de trabajo, y todo es un peligro, desde el transporte hacia el propio ámbito laboral. Y por otro lado, se instala el teletrabajo como norma para todos aquellos que pueden hacer teletrabajo, con lo cual se derivan todos estos problemas que planteaba Marta en términos de equipamiento laboral, de diferencias y brechas de vivienda. Entonces, trabajar en la casa no es un espacio laboral, no está preparado para eso. Por lo tanto, recién lo veíamos, la propia Marta decía, bueno, efectivamente estamos todos acá en casa, por lo tanto suceden un montón de cuestiones que no sucederían si estuviéramos en nuestro espacio de trabajo y los horarios estuvieran distribuidos como siempre lo estuvieron. Pero además sabemos que el lugar de trabajo es un espacio de generación de vínculos, de luchas, de procesos de organización. La Argentina está marcada por un modelo sindical que no solo tiene un proceso de centralización y un proceso de estructuras a nivel de confederación, a nivel de rama, a nivel de seccionales, muy sólido, sino que además tiene una presencia de la organización en los lugares de trabajo a partir de los delegados y las comisiones internas muy fuerte. Todo esto se pone en suspenso y se amenaza muy fuertemente en el contexto actual de la pandemia. Entonces veíamos en el trabajo de conflictividad todas las nuevas estrategias para plantear estos conflictos, ¿no? Por un lado los petitorios, por otro lado las organizaciones en la planta, aún en los contextos que implica la cuestión del aislamiento y los protocolos y demás, los procesos de lucha que se llevaron a cabo igual en las calles, como el caso de Algodonera Avellaneda en Reconquista, muy vinculado a la situación del Grupo Vicentín, que implicó de todos modos conflictos abiertos en las calles. Es decir, cómo en realidad la cuestión de la pandemia altera radicalmente cuestiones básicas como las condiciones de salud, la definición propia del lugar de trabajo, las formas de organización sindical y las formas de movilización. Y nos preguntábamos allí por el papel de los sindicatos en este contexto, ¿no? Entonces pensar estas políticas públicas a las cuales aludía Marta, pero reponiendo algunos actores y sujetos que en general aparecen invisibilizados. Por un lado, los empresarios, que efectivamente están tomando decisiones y están presionando sobre las políticas públicas de manera muy fuerte, en primer lugar a partir de la contraposición entre economía y salud, planteando que, bueno, estas políticas de aislamiento obligatorio paralizan la economía y por lo tanto se están contraponiendo a los derechos de la población a tener ingresos, ¿no? Y planteando una discusión muy contrapuesta,
vimos en Italia, en el norte de Italia, el caso extremo de esto, de business as usual, donde un conjunto de empresas garantizaron la apertura en un momento de pico de la pandemia, con una consecuencia de una mortalidad tremenda. Y por otro lado, también visibilizar al sujeto trabajador, de trabajadores y trabajadoras, y el movimiento sindical en ese contexto, ¿no? Donde efectivamente hay una pelea y una disputa planteada con enormes problemáticas por lo que implica el aislamiento obligatorio en términos de las formas de organización. Creo entonces que hay que pensar a las políticas públicas en relación con esta disputa capital-trabajo. Esto se nos aparecía en el trabajo de conflictividad, y hay que tomar de algún modo nota de estas fuerzas subterráneas que aparecen como invisibles, pero que en realidad están discutiendo núcleos centrales de estos procesos que estamos viviendo. Me refería al segundo trabajo, que se centra en agroindustria azucarera y en siderurgia, donde a propósito retomamos dos sectores que venimos trabajando y siguiendo en profundidad. Les diría, uniendo estudios desde dictadura, porque el equipo trabaja en las líneas de responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, y estos dos sectores, agroindustria azucarera y siderurgia, estuvieron fuertemente atravesados por procesos de represión a trabajadores con fuerte involucramiento de las grandes empresas en estos procesos de represión. Entonces, venimos ya desarrollando un proyecto bastante largo desde el equipo, mirando en las últimas 5 décadas las transformaciones de estos dos sectores, a los cuales seguimos en este contexto de pandemia, porque nos parecía prioritario poder dar espacio para hacer un seguimiento y una profundización de los impactos de la pandemia en estos dos sectores. Y allí sacamos algunas conclusiones que también les quería traer para poder, que son muy, si bien parten de estudios más específicos, creo que confluyen muy fuertemente con algunas de las cuestiones que planteaba Marta. En primer lugar, que para pensar el impacto de la pandemia sobre diversos sectores, se trata en este caso de dos sectores completamente diferentes. Imagínense, la siderurgia está dominada por empresas multinacionales, y tenemos a la agroindustria azucarera con relaciones laborales extremadamente precarias, crecientemente precarias, con un nivel de no registro altísimo, con niveles de subcontratación altísimo y con trabajo de planta al mínimo, ¿no? En términos territoriales también están emplazados en distintos territorios del país, lo cual nos parecía bien interesante para justamente dar cuenta de la diversidad de las relaciones laborales que están presentes en la actualidad, y de cómo estas políticas públicas a las que Marta se refería tienen que considerar esta diversidad de sectores. Pero además nos parecía muy importante ver cómo no podemos hablar de la pandemia sin hacer unos cuantos balances previos que nos expliquen en qué situación están esos colectivos laborales y esos movimientos sindicales. En primer lugar, nos fue muy necesario volver a los balances sobre los avances y las asignaturas pendientes del periodo 2003-2015. Por ejemplo, una de las cuestiones que venía planteando Marta, ¿no? El tema tercerización, sobre el cual se había intentado avanzar en los últimos años, en 2014-2015, y que no se había logrado terminar de regular y de plantear una política estatal respecto de tercerización, bueno, fue profundizado tremendamente durante el macrismo de una manera brutal. Entonces, cómo en realidad el macrismo, en vez de avanzar en alguno de los sentidos que habían quedado pendientes de la etapa previa, en realidad profundizó la reforma laboral, buscaba de algún modo volver más atrás que la propia dictadura en la modificación de la ley de contrato de trabajo en el 76, y desresponsabilizar directamente a las empresas de la cadena de subcontratación, ¿no? Entonces nos parecía que pensar las asignaturas pendientes en términos de precarización y tercerización en relación con el impacto del macrismo, que si bien no pudo realizar la reforma laboral que quería, como decía Marta, por la enorme resistencia popular, impresionante ver las fotos de plaza tras plaza y la confluencia de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular con los sectores industriales, con los de servicios, con los estatales, en las calles, en las plazas y en el paro general, digamos, que no tiene parangón a nivel latinoamericano en términos de la fuerza que tuvo ese proceso de resistencia. Y sin embargo, nos aparecía todo el proceso de reforma laboral encubierto que se llevó adelante durante el macrismo, en primer lugar con la política que llevó a una crisis inflacionaria y que disolvió los niveles salariales de los trabajadores y trabajadoras,
niveles que hoy seguimos heredando y significan una preocupación enorme, pero además con todo lo que implicó la introducción en convenios colectivos, como por ejemplo el de petroleros, la adenda de 2017, cuestiones escandalosas de directamente alineación de las condiciones de trabajo con los parámetros internacionales para permitir niveles de ganancia a las empresas, lo que implicó la modificación de riesgos de trabajo y toda la cuestión de la instauración de tribunales adicionales a los cuales los trabajadores tenían que acudir, con lo cual bajó enormemente lo que ellos llaman la litigiosidad, es decir, las legítimas protestas de los trabajadores por cuestiones de condiciones de trabajo, entre una gran cantidad de formas en las cuales esta reforma laboral quiso ser introducida, ¿no? Y por otro lado nos aparecía tanto en agroindustria azucarera como en siderurgia este cambio tecnológico del que habla Marta, que es una agenda central en la actualidad. No podemos dejar de hablar de la transformación global en todos estos sentidos, no solo en la industria, sino en servicios. Lo vemos en la propia pandemia, cómo en realidad la posibilidad de conexión mediante estas formas garantiza el funcionamiento como si nada sucediera, cuando en realidad todo esto implica una explosión del lugar de trabajo, hacerse cargo de las maquinarias necesarias, adquirir conocimientos respecto del manejo tecnológico, una cantidad enorme de cosas que quedan en manos de trabajadores y trabajadoras, ni hablar los docentes, los y las docentes que tuvieron una tarea tremenda, ¿no? Digo, en mi caso yo soy docente universitaria, lo vivo directamente, pero en las y los docentes de nivel inicial, primario y secundario es dramático, porque hay una tarea de contención, además, social, familiar, la cuestión de alimentos, la distribución de los bolsones, en fin. Vemos que la tecnología naturaliza y viabiliza relaciones que aparecen como sin costo, cuando en realidad traen aparejados costos enormes. Lo mismo podemos decir de los cambios en el paradigma industrial, de la industria 4.0, no son neutrales. Hay un cambio en la intensidad del trabajo, en el tipo de manejo de la tecnología, en la aplicación, en la organización del trabajo. En fin, estamos siendo, si ustedes quieren, intervenidos desde muchos lugares en términos del cambio tecnológico. Hay un reemplazo que celebramos, por ejemplo, en la actividad bancaria, no hay que hacer más colas, lo hacemos todo digital y eso tiene un costo muy grande, ¿no? Y por otro lado veíamos las cuestiones de género también, ¿no? En el centro, porque en todo esto aparecían las crisis que tienen que ver con la cuestión de la reproducción social, ¿no? Todo esto de salir a trabajar, exponerte a condiciones de salud, etcétera, no es solo hacia el afuera, es que hay una unidad familiar que en realidad pierde a determinadas personas que supuestamente son esenciales y salen a trabajar, o hay una unidad familiar que tiene que hacer coexistir el teletrabajo con la reproducción social, y ni hablar con la educación de niños y niñas en este contexto. Y cómo en realidad la cuestión de género que se vino planteando en los últimos años, que fue un gran logro del movimiento feminista, a contramano del macrismo, realmente la pelea del feminismo tiene una confluencia enormemente positiva, potencial con la agenda laboral. Bueno, se nos plantea como ineludible en el contexto de la pandemia actual, ¿no? Y veíamos entonces, a partir de estas cuestiones, a partir de estos dos sectores, la necesidad de políticas públicas, en primer lugar, respecto de los sectores no registrados. Encontrábamos sectores muy importantes no registrados en la agroindustria azucarera, pero son un símbolo de los trabajadores no registrados en toda la economía. Por otro lado, el entrecruzamiento con, dentro de los registrados, la importancia de la tercerización laboral, cómo los tercerizados son enormemente vulnerables dentro de los registrados y fueron los primeros despedidos, esos 1.450 despedidos a los cuales aludía a fines de marzo, despedidos por el grupo Techint, eran trabajadores de la construcción vinculados a la industria siderúrgica y por lo tanto Techint no se hacía cargo, porque eran efectivamente tercerizados y responsabilizaba a las contratistas por esos despidos, cosa que sucedió a lo largo y a lo ancho, no solo de la actividad siderúrgica, sino de toda la economía. Nos planteaba la importancia de la organización, por ejemplo, de los comités mixtos de seguridad e higiene en los establecimientos laborales. Entonces, este replanteo de la discusión sobre los lugares de trabajo y las formas de organización allí. La necesidad de la discusión de estas dimensiones de género y de reproducción social, ¿no? Digo,
cómo en realidad estos trabajadores aparecían, en muchos casos son varones, los trabajadores de la siderurgia, pero en realidad, bueno, no están solos, hay un costo asociado que tiene que ver con una dinámica familiar que hay que pensar en su conjunto, ¿no? Muchas de las mujeres quedaban a cargo del hogar en el contexto de jornadas laborales con una enorme exposición, con la falta de respeto de pautas básicas. Bueno, aparecía esa cuestión de la reproducción social en el centro, ¿no? Y por otro lado, la necesidad de empezar a pensar estos temas en articulación regional e internacional. En el caso de siderurgia, claramente estamos hablando de empresas multinacionales. Entonces, es necesario poder disponer, poder movilizar estas redes de organización de trabajadores a nivel transnacional para poder pensar alternativas a esto, ¿no? Y en este sentido también desde el Estado poder pensar políticas públicas que consideren que no se trata de un problema nacional, sino que hay que empezar a hacer políticas públicas comparadas, empezar a ver articulaciones, incluso en términos regionales, con los países con los cuales se puede articular, que por suerte hubo noticias regionales más positivas en los últimos tiempos que permiten empezar a pensar en una dinámica regional un poco más amigable y afín que lo que parecía en un comienzo, ¿no? Les traía entonces estas reflexiones simplemente a partir de los trabajos que estuvimos haciendo. Ahora se los voy a pasar por el chat, simplemente para que se los copien. Por favor, no empiecen a abrirlos ahora porque no se pueden perder a este panel. Siempre poner los trabajos en el chat es un riesgo porque es un distractivo, por eso no los puse antes cuando estaba hablando Marta, y los voy a dejar ahora, pero no se les ocurra abrirlos mientras hable Carlos o Hugo, por favor. Y se los dejo para que se los lleven, para que los vean. Son solamente una parte muy pequeña de una producción académica muy grande, muy comprometida, que ha trabajado sobre trabajadores de la economía popular, sobre cómo la pandemia impactó en los territorios, sobre las formas comunitarias de organización, historias que realmente aparecen como invisibles y en realidad están sosteniendo a sectores muy importantes de la población que están sufriendo esta pandemia. Entonces creo que traía humildemente y desde los trabajos que venimos haciendo y desde los focos que venimos haciendo, la propuesta de que esta agenda de políticas públicas se plantee en términos amplios, creo que Marta lo planteaba muy claramente en el comienzo, y se plantee teniendo en cuenta a los sujetos, ¿no? Que además de estar sufriendo este proceso, están generando respuestas que creo que son la esperanza que tenemos, ¿no? Porque el Estado siempre actúa en relación con determinados sujetos, y hay que poder ubicar las presiones que también se ejercen sobre el Estado por parte de otros sujetos, los sujetos empresariales, que creo que tienden a ser muy invisibles y en realidad están en el núcleo de muchas de las decisiones y de las tendencias que se buscan imponer, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y bueno, seguimos luego en la discusión. Muchísimas gracias, Victoria. Perdón. Victoria, clarísimo, muy interesante. Ambas investigaciones que dan muchas ganas de abrir ya, pero vamos a esperar hasta el final, por supuesto. Le pasamos entonces la palabra a Carlos para que haga uso y adelante, Carlos. Carlos, ¿estás silenciado? Por favor, prende tu micrófono. ¿Se escucha bien ahora? Perfecto. Bueno, buenos días. Linda mañana para todos. Bueno, mientras leen las investigaciones de Victoria, yo voy a tratar de apuntar algunas cositas. Bueno, primero agradecer a los organizadores, a Flaxo, a la posibilidad de compartir con Hugo, con Marta, con Victoria este panel. Yo no me canso. Digo, por mí pueden hacer 40 más, que con semejante compañía uno se anima a cualquier cosa. Tanto que me voy a animar a decir algunas cosas que por ahí no es usual. En segundo lugar, perdónenme, pero veo acá en esta cantidad de gente tan numerosa, a gente del CETIT, a Beatriz Capelletti, a Matías Maito, queridos a Tania Rodríguez,
Dalila Yacht. Bueno, les mando un saludo, no los veo tan seguido como antes y quería aprovechar para saludarlos. Marta Scarpato, un abrazo enorme. Yo, como siempre en estas intervenciones, y porque además en esta oportunidad tiene que ver con el desarrollo de algunas reflexiones que quiero compartir, empiezo por rendir un homenaje a los trabajadores de la salud y a todos aquellos que han venido poniendo el cuerpo para cuidar nuestra vida. Durante todos estos meses en el mundo, pero en la Argentina, millones y millones de trabajadoras y trabajadores se han levantado toda la mañana para resolver nuestros problemas, proveer a nuestras necesidades. No ha sido gratis, precisamente, y muchos han dejado la vida en este tremendo esfuerzo que creo pertinente siempre recordar. Y porque creo que condiciona algunas reflexiones que hacemos. Y en segundo lugar, y mucho más teniéndola Hugo Yasti acá, y a todas, y a todo el movimiento obrero organizado, recordar como hizo Victoria y Marta, y en fin, todos, su protagonismo esencial en la resistencia y en la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores, de los derechos individuales y colectivos durante los últimos 4 años de gobierno neoliberal en la Argentina. Veniendo a ratificar otra vez más la enorme potencia del movimiento obrero argentino, para mí, condición esencial de que en la Argentina no se haya instalado hace muchos años un sistema político y económico que destruye la vida, que destruye las ilusiones y que por supuesto destruye los derechos de trabajadores y trabajadoras. Porque también creo que condiciona de alguna manera las reflexiones que quería hacer. Por seguir otro tema que mencionó Marta y que me acabo de enterar por ella y que me alegra profundamente, que es, estoy esperando terminar esta charla para ir a verlo, el artículo de Jorge Tayana. Le decía los otros días a Jorge que no se olvidara, porque el no al ALCA es el no al ALCA que la CTA se empecina en recordar muy bien y genera permanentemente todos los años acciones, este año impresionantes, debo decir, la organización que ha efectuado para recordar ese hecho histórico. Está bien que sea recordado por el no al ALCA, porque merece, porque es central, porque nos cambió la vida. Pero también es cierto que el gobierno de Argentina, como anfitrión, eligió un lema que vino a poner, yo digo, también un punto de inflexión en lo que eran habitualmente los lemas de estas cumbres de jefe de Estado, pero que además marcaba la línea que el gobierno argentino y en general en Latinoamérica se puso en marcha en esos años. Me refiero a aquel que, lo digo de memoria, crear empleo para combatir la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática. Y creo que ese lema sigue vigente. Y creo que ese lema también tiene que guiar nuestras reflexiones. Y otra cita más, casi extemporánea, para comenzar las reflexiones, es traer a colación lo que decía el encabezamiento del preámbulo de la OIT en 1919. Una paz universal y duradera no puede estar fundada más que sobre la base de la justicia social. Y esto hoy, 100 años después, sigue siendo absolutamente cierto. Absolutamente cierto. Y en esos tiempos, el presidente Roosevelt en Estados Unidos
también reflexionaba en esta línea y señalaba textualmente la idea de que la justicia social no es un lujo que la democracia puede o no ofrecer, sino una condición misma de su existencia y su capacidad. Es decir, yo quiero poner estas reflexiones bajo la idea de que democracia y justicia social son imperativos necesarios uno del otro. Y parece como aventurado, o por lo menos lejano de la realidad, reflexionar sobre esto, y yo quisiera hacerlo, no porque uno piense que en términos inmediatos o que la relación de fuerzas da exactamente como para hacer alguna de las cosas que estamos pensando y proponiendo, pero creo que, porque además no soy un optimista empedernido sobre la salida de la pospandemia. Más bien soy un pesimista voluntarioso, digamos, más bien pienso que si no hacemos cosas, todo va a ser igual que antes. Y no quiero, y mucho más en este ámbito, privarme de la posibilidad de que pensemos algo más, que vayamos un poco más allá de las posibilidades reales. Lo digo porque yo, a pesar de estar ahora en México, o por estar en México, sé y comprendo las restricciones y limitaciones que puede haber en precisamente la relación de fuerzas. Sin lugar a duda, no se me escapa. He sido ministro de Trabajo y sé las posibilidades y hasta dónde se pueden estirar a veces los avances. Pero, digo, me parece que deberíamos pensar algo más. Sobre todo porque, bueno, como dijo Marta, el trabajo está siendo revalorizado. Nos hicieron creer durante mucho tiempo que era el mundo financiero quien condicionaba todo, y si tocábamos el mundo de las finanzas, si reglamentábamos el funcionamiento, si suprimíamos o pretendíamos suprimir las guaridas fiscales, se caía el mundo. A pesar de que, cuando, quiero recordar, yo acompañaba a Cristina, a la presidenta, a las reuniones del G20, y Marta también lo recordará, hubo un tiempo donde hasta el propio Sarkozy decía, nos corría por izquierda y decía que había que cerrar los paraísos fiscales y había que regular el mercado financiero. Todos sabemos que finalmente salvaron a los bancos, y lo único que quedaron de resultado concreto de la crisis 2008-2009 fueron millones y millones de desocupados en el mundo. Entonces, me parece que eso nos habilita a ser un poquito menos inocentes y entender y saber, como lo sabemos, que esta crisis ha demostrado que los trabajadores y las trabajadoras y el trabajo son fundamentales. Cuando no hay trabajo, todo se derrumba. Cuando hay trabajo, no hay producción, no hay consumo, no pasa nada. Entonces, yo creo, y de verdad lo digo, juntando esto con el homenaje del principio, que aquellos trabajos que fueron considerados esenciales, pero muchos otros, digo, los esenciales, transporte, bueno, salud, pero otros, los trabajadores agrarios, la distribución, todo lo que tuvo que ver con la distribución y con el transporte, en fin, todo ese mundo del trabajo, partiendo de ellos, tiene que ser compensado. Y esta es la idea que quiero compartir con ustedes. Más en orden, porque Victoria y Marta han sido tan claras y tan explícitas sobre los desafíos, que bueno, pensemos en cómo nos hacemos cargo
o cómo empezamos en todo caso a hacernos cargo de estos desafíos. Y yo creo que reconocer esta contribución de los trabajadores es pensar en la democracia en la empresa, en la necesidad de avanzar en una mayor democracia en la empresa. Yo siempre digo que cuando me tocó la responsabilidad de conducir la política laboral, tanto con Néstor como Cristina, los avances fueron muy importantes en lo legislativo, en el protagonismo sindical, en la conformación de un escenario más equilibrado, recuperación de derechos, pero tal vez no avanzamos en la misma proporción en la democracia al interior de la empresa. Esta idea que todos los que están acá recuerdan, era una de las discusiones en los años 70, 80, ¿no? El tema de la participación, el tema de la intervención de los trabajadores en definiciones en la empresa. Y en eso hemos retrocedido enormemente. Ya parece no ser más un tema. Cierto que en la Argentina, en los años 70, con la dictadura cívico-militar, creo que como hecho simbólico pero brutal, se derogaron todos los artículos de la Ley de Contrato de Trabajo que contenían la idea de participación sindical. Creo que eso marca también un desafío. No solamente la idea de la recuperación normativa, que eso, bueno, a esta altura no sé, bueno, también puede ser, digo, no la descarto, pero me refiero más a la necesidad de entender que los trabajadores tienen que intervenir en las empresas. Que cuando hablamos de inversores de capital, Marta, creo, no sé si fue Marta o Victoria, mencionó la palabra colaborador, ¿no? La idea de los 90 de que los trabajadores son colaboradores. Bueno, si de imaginación para suprimir la palabra trabajadores se trata, yo propongo otra, que hablemos de inversiones de trabajo. Tenemos los inversores de capital y tenemos los inversores de trabajo. Entonces, las decisiones que se tomen en la empresa no la toman solamente los inversores de capital, la tienen que tomar también los inversores de trabajo, porque invierten su trabajo, su vida en la empresa. ¿Y por qué lo digo esto? Porque me preocupa los cómo. Y porque creo que, de paso cito, yo tomo como referencia el plenario nacional, la declaración del plenario nacional de trabajadores de la CTA. Ese documento habla de la participación y tiene propuestas legislativas en materia de participación. Acá estoy siendo un poco desordenado, ustedes discúlpenme, pero no es solo lo temprano, sino que es como que le quiero entrar por distintos lados, pero para que se entienda la idea de que es necesario que exploremos caminos que sabemos que van a ser difíciles, pero que son imprescindibles. No hay posibilidad de cambio si no hay participación al interior de las empresas. ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros nos quedamos mirando qué es lo que ocurre, como se hizo en el 2008-2009, no tengamos ninguna duda que las medidas que se tienen a mano, el herramental que tienen a mano los gobiernos, todos los gobiernos, son los mismos de siempre. Nosotros lo que tenemos que trabajar y proponer es un herramental distinto para darle la posibilidad a los gobiernos que quieren entrar por otro lado, que comprenden la importancia del trabajo, como por ejemplo el gobierno de Alberto Fernández, que comprende la importancia del trabajo, que entiende que los trabajadores tienen un protagonismo
que saben que la economía se va a recuperar a partir del salario, a partir del consumo, a través del trabajo, a través de la protección social extendida, porque eso es lo que va a dinamizar la economía del país, cuenten con otros, con la posibilidad de utilizar otras herramientas que no sean siempre las mismas que hacen hincapié en la cuestión financiera, en la cuestión macro, que por supuesto es importante, pero que no puede ser lo único por aquello de la coordinación de políticas que también mencionaba Marta. Yo creo que, por ejemplo, ya todos han hablado, y yo lo voy a mencionar también, por ejemplo, una de las vías es los comités mixtos de salud y seguridad. Creo que es absolutamente imprescindible que en la Argentina ese instrumento de participación en este tiempo, donde la crisis sanitaria es determinante, se pongan en marcha. Ha costado mucho. La ley en la provincia de Buenos Aires está sancionada desde el 2015 y no se ha podido avanzar. Es necesario avanzar en la conformación de estos comités. Porque nadie, más que los trabajadores, tiene tan claro cuáles son las necesidades inmediatas en la materia. Y pongo la centralidad ahí porque creo que es uno de los mecanismos para empezar digamos, a mover el tema de la participación. Pero quiero ser un poquito más contundente. Yo creo que estamos hablando de dos cosas, pero en primer término de políticas públicas. Digo de dos cosas porque lo otro también es la cuestión de la necesaria acumulación de fuerzas que hay que hacer desde el lado del trabajo. O sea, creo que las fuerzas del trabajo no solamente tienen que trabajar por su propia unidad. Entre paréntesis, Hugo, qué foto la que se sacaron con Evo Morales. ¡Epa! Fotazo. Creo que la unidad es un tema importante. Creo que la necesidad de buscar alianzas, como está haciendo el Grupo de Producción y Trabajo entre los pequeños y medianos empresarios y las centrales sindicales, es fundamental para precisamente acumular fuerzas, pero también esta acumulación de fuerzas tiene que incidir sobre las políticas públicas. Y en ese sentido, podríamos reflexionar alrededor de la necesidad de que el Estado, a la hora de seguir sosteniendo los salarios y el empleo en la Argentina, piense en la necesidad de poner condicionalidades. A ver, cuando utilizo la palabra condicionalidades a propósito, porque yo sé que el sector empresario las entiende rápido, porque las condicionalidades son las que pone el Fondo Monetario Internacional, que a ellos les encanta que nos pongan condicionalidades con motivo de los préstamos, y nosotros podríamos entonces sugerir que los préstamos, las ayudas, las distintas facilidades que hoy por hoy el Estado argentino está poniendo para sostener la producción y el trabajo, sea a cambio de condicionalidades que de alguna manera promuevan, obliguen, induzcan, vayan eligiendo los verbos que quieran, que estas empresas cumplan con reglas básicas que tienen que ver no solamente con la democracia, sino también con la convivencia social. Cuando hablo de convivencia social, estoy hablando de lograr comportamientos empresarios que vayan en la dirección del bienestar de todos y de todas.
con perdón de la palabra bienestar, porque me dijeron que no se usa más, pero bueno, podemos insistir en ella. Lo que estoy diciendo, para ser más concreto, es que este esfuerzo de los fondos fiscales, que es que es el más grande que la Argentina haya hecho, que un gobierno argentino haya hecho en apoyo del sector privado, debe tener como contrapartida, por ejemplo, compromisos en materia medioambiental, compromisos en materia de políticas de empresa que ayuden a la participación, compromiso en empezar a entender que la empresa es un ámbito de intereses comunes, donde todos tienen que participar, compromisos modestos a lo mejor a veces, pero en dirección a cambios de estrategias empresarias. Yo creo que esto hoy parece difícil, pero me parece que deberíamos darle un lugar. Yo dije lo de los comités mixtos como uno de los ámbitos especiales, y me quisiera, para ir terminando, referir un poco más al tema de la participación. Creo que debe insistirse en el eje de la participación al interior de la empresa en este tiempo de salida de la pospandemia. Yo quiero insistir en algo. Si no tenemos propuestas alternativas, sólidas, fundadas, expuestas en estos ámbitos y en tantos otros, para ir generando alternativas y otras posibilidades, no soy optimista, no tengo por qué serlo. En España, por tomar un ejemplo, hablando de los Zooms que dice Marta, pero por ejemplo Hugo, que interactúa mucho con comisiones obreras, está muy claro que la derecha a la salida de la pospandemia, ni justicia, amigos y amigas, ni justicia. Podemos y el PSOE habían llegado a un acuerdo que una condición del acuerdo entre ellos iba a ser la contrarreforma de la reforma laboral brutal del 2012. ¿Cuál fue el planteo de la Cámara Empresaria cuando tuvieron ese momento que creían que habían salido de la pandemia? Inmediatamente exigir que ese compromiso no se cumpla. Se reunieron la COE, que no es fácil reunirla porque es una cámara que involucra a todos los empresarios españoles, y establecieron como una condición del gobierno de Pedro Sánchez, en su alianza con Podemos, que no cumplieran esa parte de los compromisos que habían firmado entre ellos. No puedo pensar demasiado diferente con respecto a cuál va a ser y cuál es la petición de nuestro sector empresario, que dicho sea de paso, lo único que hace es repetir fórmulas gastadas, atrasadas, en materia de cómo salir de una crisis. Si hay algo que está revelando la derecha en América Latina es la falta de propuestas verdaderas, concretas, para poder arrancar. Y termino con algo que tal vez es muy local y por ahí nos ponemos nerviosos, pero yo, cuando hablo de participación, es de una vez por todas abrir canales al interior de la empresa para discutir la organización del trabajo. Desde el año 75 que en la Argentina no se discute la organización del trabajo en los convenios. No es cierto que los convenios son del siglo XX, como decía
algún presidente en la Argentina y que bregaba por convenios del siglo XXI. Yo a los que bregan por los convenios del siglo XXI les digo que si quieren modernidad, yo tengo unas ideas modernas de la Gran Siete, pero no sabés qué modernas. Por ejemplo, que en todas las paritarias participen sentadas en la mesa de discusión las mujeres, no solamente en la conducción de los sindicatos, en la mesa de negociación. Tengo una idea muy moderna que habla de la participación en las utilidades o en las ganancias. Podría ser eso también muy moderno. Yo creo que tenemos que discutir no cómo se organizaba, si modificamos la organización del trabajo que está en los convenios colectivos, porque en aquellos convenios colectivos donde todavía, no todos, pero aquellos muy importantes y que abarcan a millones de trabajadores, las categorías descriptas y la disputa por la relación de fuerzas en la organización del trabajo, los que se están oponiendo son los empresarios, no los trabajadores, son los empresarios, porque prefieren tener un convenio 260, y Victoria sabe de qué hablo, prefieren tener un convenio 260 en la Unión Obrera Metalúrgica, a tener que discutir en las grandes empresas cómo se organiza el trabajo, porque es lo que no están dispuestos a conceder. Miren, uno de los problemas más grandes que tuve yo, lo tuve con la discusión del convenio casualmente a través de la UOM, cuando la UOM quiso incorporar en su convenio colectivo una nueva categoría que abarcara precisamente a los trabajadores que usan las nuevas tecnologías. ¿Quiénes se opusieron a modernizar ese convenio colectivo de trabajo? Los empresarios, que no querían crear una nueva categoría, porque de esa manera lograban que todos los trabajadores que trabajaban en el entorno, ¿cómo es? ¿El entorno, Marta? Bueno, el electrónico, no quedaban fuera de convenio. Y los consideraban trabajadores fuera de convenio, para que no tuvieran la protección del convenio colectivo de trabajo. Entonces nosotros tenemos que bregar por esa posibilidad, por la posibilidad de discutir, perderle el miedo a la discusión sobre la productividad. La productividad tiene que ser una bandera de los trabajadores. Nos han arrebatado la bandera y también le han arrebatado la distribución de la productividad que se la viene quedando los empresarios desde 1970, no en la Argentina, sino en el mundo. Sino en el mundo. Por eso tuvieron que inventar la cantidad de mecanismos financieros y de créditos, porque se quedaban con la productividad de los trabajadores y no la ponían en el salario. Entonces, como tenían que mantener el nivel de vida de los trabajadores, inventaban estos créditos que los hacían endeudar y los hacen endeudar y endeudar y endeudar hasta que la burbuja explota y tenemos una crisis como la del 2008. Entonces, digo, me parece que estos son temas que, vuelvo a insistir, creo que es el tiempo. No el tiempo, no el tiempo de que mañana mismo esto se ponga en marcha, sino que pensemos en esta dirección, en la dirección de que es necesario que la democracia no quede en la puerta de las empresas, que esto forma parte de la compensación que los trabajadores se merecen por el enorme esfuerzo que han hecho en términos de la pandemia y porque, bueno, caramba, la pregunta es siempre la misma. ¿Quién paga las crisis? ¿Quién va a pagar la crisis? ¿Siempre los mismos? Yo parafraseando una frase de Néstor Kirchner, termino diciendo, miren, Néstor decía que los muertos no pagan las deudas. Yo lo que digo es que la deuda de esta crisis
planteo, no digo, me parece, humildemente en realidad, me parece que lo que no puede ser que esta crisis la paguen las víctimas. Las víctimas de la pandemia del macrismo y las víctimas de esta pandemia sanitaria. Los débiles, los trabajadores, las pequeñas empresas, no puede recaer sobre ellos el esfuerzo de pagar la crisis. Entonces tenemos que ir pensando otras formas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tu intervención. Le damos la palabra entonces a Hugo. Ahí está. Buen día. ¿Me están escuchando ahora? Bárbaro. Bueno, agradecer la invitación. La verdad que está siendo una mañana magnífica. Los saludo a la distancia. A Carlos, a Marta, a Victoria y a tantos amigos y amigas que he visto chateando, así que un abrazo a todos ellos. Y la verdad creo que es un momento para reflexionar en una situación que hubiese formado parte de esas novelas distópicas que nos hablan de un mundo en el que de pronto lo que creíamos lo normal deja de serlo. Y bueno, la pandemia, el COVID, nos puso en una situación que tiene que ver con esta emergencia de un virus, pero que se asienta sobre las distorsiones y sobre la imposición de un modelo que nos llevó a este punto en el que estamos hoy. Yo leía hoy los periódicos temprano para ver qué pasaba en Estados Unidos de Norteamérica con la elección y me encuentro con fotografías de sectores que me hacen acordar mucho las fotos de los piquetes de la opulencia, como lo llamó en algún momento Cristina, a los sectores que iban armados con 4x4 y cortaban la ruta, y veo que eso está pasando en este momento en algunos estados de lo que durante muchos tiempos nos vendieron como la cuna de la democracia, donde escenas que no pensábamos que se iban a ver las estamos viendo. Y estamos viendo en América Latina, aunque la derecha de manera muy irresponsable, de manera muy cínica, adopta una especie de actitud de asombro. La derecha se muestra azorada de que en América Latina se produzca la cantidad de muertos por la emergencia del COVID. Están asombrados como si no tuvieran nada que ver con las condiciones que crearon para que esta pandemia hiciera estragos en América Latina. Y cuando hablo de las condiciones, digo desmantelamiento de los sistemas de seguridad social, desaparición de las políticas públicas, porque eso formaba parte del pasado, desaparición de los ministerios de salud, como lo hizo, por ejemplo, el gobierno de Mauricio Macri en Argentina,
remedando lo que hicieron otros gobiernos de América Latina con la misma doctrina y detrás de la aplicación de los mismos postulados. Y creo que está claro que si la pandemia hace estragos en América Latina, es porque encontró, no en términos de la incidencia del virus, sino por las precarias condiciones sociales, un clima en el que el daño del COVID-19 se potencia, llega a puntos extremos. La verdad que me enriquece mucho y nos brinda muchos elementos las intervenciones, las 3 intervenciones anteriores. Creo que los aportes de Carlos, de Victoria, de Marta, realmente tienen que servir para tratar de encontrar caminos en este presente tan contradictorio, porque a la vez que enfrentamos una situación en la que se nos plantea la extrema precariedad, la indefensión de los sectores que han sido excluidos del derecho al trabajo formal, a la vez que vemos cómo crece la miseria y la desigualdad, vemos también cómo, en el caso de Bolivia, en el caso de Chile, los pueblos, con su movilización, con su entrega, con su lucha, van recuperando el derecho a vivir en países con más democracia, con más respeto por los humildes, con más justicia social. Ayer, es verdad, estuvimos con Evo Morales, nos invitó para despedirse del movimiento sindical de la Argentina, porque en estos días vuelve a Bolivia, y cuando se cumpla exactamente un año de la noche en que estaba tratando de obtener la posibilidad de ese vuelo, en el que, hay que decirlo, tuvo un papel muy importante Alberto Fernández, el vuelo que lo saca vivo a Evo de Bolivia, porque evidentemente había decisión de matarlo a Evo. El vuelo que lo saca vivo fue, o va a ser, en pocos días más, se va a cumplir un año. Cuando se cumpla un año en ese mismo lugar, en Chimborazo, Evo Morales va a estar haciendo un acto multitudinario con ese pueblo que lo rodeó y lo protegió para que pudiera salir de Bolivia. Es decir, en un año los bolivianos lograron sacarse del cuello el lazo de la dictadura y van a volver a tener un gobierno democrático. Nos parecía una proeza los 4 años que nos llevó a nosotros poder derrotar al macrismo. Está visto que hay una potencia en los sectores populares en el marco de esta crisis que hay que tener en cuenta, que no hay que sobreestimar, pero que tampoco hay que subestimar. Yo creo que los pueblos están en condiciones de abrir caminos, porque si no, va a pasar inevitablemente lo que plantea Carlos. Yo tengo la misma mirada, incluso lo hemos hablado mucho con él. Y creo que Carlos es una persona que de una enorme honestidad intelectual, y por eso no me sorprende que lo plantee así. Uno no tiene absolutamente ningún elemento objetivo para tener una especie de optimismo naif, ingenuo, respecto de que la pandemia nos va a depositar en un mundo mejor cuando volvamos a esa normalidad que todos definen como la nueva normalidad. No va a pasar nada de eso si no hay
movilización social, si no hay construcción de correlaciones de fuerza que le impidan a los grupos empresarios profundizar todavía más la desigualdad, la desregulación, la desprotección social y la desprotección laboral de las masas de trabajadores de nuestro continente. Ayer mismo o antes de ayer, los grupos de empresarios que se reunieron con el ministro de Economía y con las autoridades del gobierno nacional, inclusive con el presidente, fueron con un mensaje, digamos, absolutamente desprovisto de cualquier tipo de consideraciones acerca de la necesidad de mejorar los estados de la salud, las inversiones públicas, la protección laboral. Al contrario, el planteo es: queremos pagar menos impuestos, queremos tener mayor capacidad de imponer las reglas de juego y queremos que se nos garantice que la Argentina no va a ser un país en el que imperen condiciones distintas al de la mayoría de los países de América Latina, es decir, absoluta libertad para los sectores financieros y para la maximización de la renta de los poderosos grupos que existen en nuestro continente. De manera que si hay luchas, si hay movilización social, si hay disputa política, si hay construcción de correlaciones de fuerza, si hay unidad del campo popular, si hay capacidad de imponer una agenda a través de ese acumulado, tenemos que pensar que pueden haber cambios positivos. Si no median esas condiciones, no va a haber cambios positivos. Y lo estamos viendo en la Argentina, donde un gobierno que asumió con el voto popular es, desde el primer día, y en la medida que fueron avanzando, en la medida que se fue empeorando la condición de la pandemia, todavía está atacado con mayor violencia, pero desde el primer día, de manera progresiva, sometido a los distintos tipos de violencia simbólica y material que pueden ejercer los grupos dominantes. Desde las tapas de los diarios hasta las corridas cambiarias. Desde los despidos como el de Techín hasta las amenazas de tratar de conseguir que un gobierno no pueda terminar su mandato. Todo eso ocurrió en el lapso de estos meses, donde supuestamente el COVID-19, la pandemia, dejaba al desnudo la miseria del modelo del libre mercado, del modelo de la maximización de ganancias del sector financiero, etcétera, etcétera. Es decir, creo que estamos en un punto en el que, tal como lo demuestra el plebiscito de Chile, el triunfo en Bolivia y la propia realidad de nuestro país, tenemos que construir las condiciones para enfrentar y para poder derrotar en el plano de las ideas y en el plano de la construcción de nuevas relaciones al interior de la sociedad, a través de leyes, a través de medidas de gobierno, a través de reformas estructurales, de modelos que recuperen la noción de la justicia social, de la seguridad social, de la protección a los que menos tienen. Yo me formulaba la siguiente pregunta mientras escuchaba a los compañeros que me precedieron, a las compañeras que me precedieron. ¿Cuál hubiese sido la situación si hubiésemos tenido esta pandemia en un país como el que teníamos antes de la dictadura genocida, en términos sociales? 95% de los trabajadores bajo convenio, 95% de los trabajadores con seguridad social, 95% de los trabajadores con cobertura de salud. ¿Hubiese sido mejor o hubiese sido peor la situación de la población? ¿Más protegida o menos protegida? ¿Hubiésemos tenido
menos pérdida en términos económicos o más pérdida. Está claro que todo hubiese sido mejor. Está claro que los que han sufrido la peor cuota de penuria en esta situación que estamos viviendo son aquellos sectores populares que han quedado en el terreno ese de indefensión, en la intemperie que significa la informalidad laboral, o peor todavía, en la situación extrema de la desocupación, pero son millones de trabajadores. Y hay un Estado volcando recursos, pero hay grupos económicos que fundamentan su intento de ponerle fin al gobierno, porque lo están diciendo así, o lo decían así, ahora bajaron un poquito el tono, pero cuando Duhalde hablaba de que olía sangre, de que veía explosiones, de que veía un estado preanárquico, era uno de los que le habían puesto pila para que saliera a anunciar el apocalipsis. Y ese apocalipsis lo anunciaban porque decían, no puede ser, no cierra la ecuación económica de que el Estado siga pagando ATP, de que el Estado siga pagando IFE, de que el Estado siga emitiendo dinero, no cierra. Nosotros tenemos que sacar los dólares del país porque esa ecuación económica no cierra. Es decir, que para estos grupos poderosos, si hubiese estado en sus manos el gobierno, o si hubiesen tenido a un títere, como lo tenían a Mauricio Macri cuando gobernaba, la salida era que se mueran los que se tengan que morir. Por eso creo que eso los descalifica para hablar de democracia. Eso les quita autoridad, pero no solamente en el plano moral, porque la moral les interesa poco. En el plano efectivo de la construcción de políticas públicas, no están en condiciones de ofrecer políticas públicas para que un país funcione. Lo demostró palmariamente Mauricio Macri, que aplicó de la A hasta la Z todo lo que estos poderosos grupos, llámese Techín, Arcor, Pagani, Manieto y toda esa familia de poderosos, Mauricio Macri aplicó todo eso de la A hasta la Z. Y el país fue inviable. Es más, su propio gobierno fue inviable, aún con los fondos del FMI. El FMI hoy reconoce que vino a la Argentina, que recurrió a la decisión extrema de batir los récords de un préstamo para que un presidente como ese pudiera sobrevivir a su propio fracaso, a su propio desastre. Y no lo pudo hacer. Gran mérito, como decían acá, y le agradezco a Carlos, a la compañera Basualdo, el reconocimiento, gran mérito de la resistencia popular. La foto que nos sacamos ayer con Evo tiene que ver con eso. Tenemos muchas diferencias entre muchos sectores del movimiento sindical. Ayer en esa foto estuvo Daer, Pablo Moyano, Sergio Palazzo, Cachorro Godoy, Baradel, estuve yo, estábamos todos alrededor de la mesa festejando, es la palabra, festejando el hecho de que a un año de ese golpe prácticamente Evo pueda volver. Y tenemos muchas diferencias, esos dirigentes sindicales que estábamos ahí entre nosotros. Pero el día que pudimos hacer todos juntos, todas las centrales, el 27 de abril, creo que fue, si no me falla la memoria, el acto juntos para exigir la ley antidespido al gobierno de Mauricio Macri, que recién comenzaba a caminar, ese día empezamos a cambiar la suerte que parecía que estaba echada en contra de los sectores populares. Con todas las diferencias del mundo que teníamos en ese momento y que seguiremos teniendo. De paso, aprovecho para recordarlo hoy al compañero Agustín Tosco, que, entre otras cosas, dijo algo que
que en este momento es clave. El movimiento obrero no nació para ser furgón de cola de los sectores de la derecha, de los grupos empresarios. Y en eso creo que lo que plantea Carlos es un aporte importantísimo. Tenemos que animarnos a discutir leyes que permitan no solamente recuperar la participación de los trabajadores en discusiones claves que tienen que ver con el modelo, no solamente el modelo empresario, el modelo económico, el modelo de producción, el modelo de sociedad. Tenemos que habilitarnos para salir de ese gueto de certificación de las ideas en el que nos pusieron cuando los neoliberales proclamaron el fin de la historia. La historia no se terminó. Mal que les pese, no se terminó la historia. Y nosotros tenemos que discutir en la Argentina, haciendo pie en lo que significa el movimiento obrero de la Argentina. Porque este es un país donde el 17 de octubre de 1945, una revuelta popular, una pueblada, un argentinazo le llamaríamos ahora, reposicionó a alguien que estaba preso y pensando en que sus días políticos se habían terminado. Y si surgimos desde ahí, en esta última etapa de mitad del siglo pasado, tenemos que ser capaces de plantear de qué manera en este momento podemos levantar propuestas que signifiquen evitar que por decantación la crisis la paguen los que menos tienen. Evitar que por inercia de lo que significa la pandemia y el neoliberalismo, las dos cosas juntas, terminemos todavía en un lugar peor que en el que nos dejaron esas políticas neoliberales en este momento. ¿Es posible hacerlo? Sí. Pero tenemos que ser conscientes de que se trata no de tener buenas ideas, de tener buenas ideas y de tener la fuerza social desplegada en el momento que hace falta para que esas cosas sean posibles. Y tenemos un ejemplo concreto. Una propuesta, si se quiere, módica. Aporte de las grandes fortunas personales de este país, solidario, por única vez, de manera extraordinaria. Algo, digamos, homeopático. No es que vamos a desangrar el capitalismo en la Argentina. Algo muy homeopático. Y sin embargo, vean ustedes el lobby, la furia, la enjundia con que arremeten contra esa propuesta estos señores, los dueños de las grandes fortunas personales. Lo primero que le dijeron a Alberto Fernández el día que se los dejó entrar hace poquito para ver qué proponían es que no quieren ese tipo de impuestos. Que en general no quieren ningún tipo de impuesto para ellos, menos eso. Que en todo caso sean los sectores populares los que sigan aportando para que el sistema recaude. Entonces creo que hacen falta ideas. Esa es una idea, el aporte solidario de las grandes fortunas, pero con la idea sola no basta, por más que sea buena, por más que sea una idea que generó un gran consenso social. En todas las encuestas que estos mismos grupos encargan, el 60-70% opina que es correcto avanzar con la sanción de ese gravamen. Y es más, hay otras donde dice que el 60% opina que tendría que ser permanente o que tendría que irse una reforma tributaria para que estos señores paguen lo que no pagan. Pero bueno, con esto digo, necesitamos ideas y necesitamos construcción de unidad del campo popular, movilización, reemplazar esto que decía Victoria, que es cierto, hoy no nos podemos movilizar, pero reemplazar eso por la construcción de fuerza. En algún momento lo volveremos a hacer. Y creo que sí, hay una agenda de iniciativa, de reformas que tienen que
ver con la etapa, pero tiene que ver con lo que va a venir. Nosotros estamos proponiendo la ley para que, bueno, ya está presentado el proyecto, para constituir comités mixtos de seguridad e higiene a nivel nacional. Hemos presentado el proyecto para redefinir la jornada laboral, ese es un gran tema también. Hay que reducir la jornada laboral. La Argentina tiene la jornada vigente, la jornada laboral de hace 100 años cuando se constituyó la OIT, 101 años, 48 horas. Estamos proponiendo llegar a la que muchos países tienen hoy y creo que voy a tomar una propuesta de Carlos. Creo que tenemos que empezar a pensar en un proyecto para constituir comités mixtos de productividad, jornada laboral y organización del trabajo en las empresas. Sé que van a pegar saltos, se van a lastimar la cabeza cuando peguen contra el techo, muchos de esos poderosos empresarios, pero hay que poner en discusión estos temas, hay que ponerlo, porque nosotros no le tenemos que hacer asco a la discusión de la productividad, pero tenemos que discutir jornada laboral y tenemos que discutir los trabajadores de la organización del trabajo. Porque esto tiene que ver también con la pandemia. Todos sabemos que esto que estamos sufriendo no va a ser la última ola, que van a venir otras olas, que van a ser todavía peores. Todos lo sabemos. Entonces creo que tenemos que empezar a prepararnos para garantizar que las pérdidas no sean brutales como son en este momento. Así que bueno, estas son algunas de las ideas que quería tomar de lo que plantearon los compañeros. Gracias. Muchísimas gracias, Hugo, por tu aporte fundamental. Hay un montón, pero un montón de gente siguiendo, hay un montón de comentarios, de saludos, de reconocimientos. Nos queda mucho rato, porque tenemos que entregar, como el Congreso tiene un montón de actividades, tenemos que entregar el canal para la próxima actividad, pero voy a leer, aunque sea 2 o 3 preguntitas, así por lo menos podemos tener una mínima segunda rueda. Una primera de Roberto, que bueno, preguntaba, creo que al principio por la... Un colaborador preguntó... No se te escucha. No se te escucha. Es corta, Nico, quizás sacar la cámara. ¿Y se me escucha? Sí. Decía que había una primera pregunta sobre qué significaba esto de un trabajador colaborador. De la exposición de Marta, y leo un par de preguntas más, y circula la palabra y después ya cerramos. Una pregunta es sobre qué opinión les merece que haya tantos monotributistas trabajando en el Estado a lo largo y a lo ancho del país, si tienen algún registro acerca de los despidos y las renuncias durante la vigencia del DNU que prohíbe los despidos. Hay un riesgo de que con la vigencia de los despidos se vulneren los derechos laborales legales. Última pregunta que dice, ¿consideran que la ley de teletrabajo puede ser una oportunidad para descentralizar del AMBA la fuerza laboral que pudiera trabajar remotamente desde sus provincias, recomponiendo el tejido social perdido por la falta de oportunidades de formación, etcétera? Preguntitas, si alguno quiere tomar la palabra. No sé, Vicky, vos querías, creo que, comentar algo, y después damos cierre. Dale, Nico, si querés yo retomo lo del DNU y lo del empleo estatal, que me parece muy importante, porque estamos hablando hacia adelante en la pospandemia y estamos hablando de grandes lineamientos, pero creo que hay asignaturas concretas ahora, ¿no? En la urgencia. Y una de las cuestiones es efectivamente que siguen produciéndose despidos y suspensiones, en algunos casos a partir de una pequeña trampa que es invocando
un inciso de la ley de contrato de trabajo que es a partir del acuerdo de los sindicatos, entonces efectivamente mediante ese medio se siguen produciendo despidos y suspensiones. Hay una gran cantidad de puestos de trabajo que se pierden, que no se pueden medir claramente, porque muchos de ellos tienen procesos de registro, o no son registrados, y entonces toda la pérdida de esos puestos de trabajo no se ven, o bien provienen de cierres de establecimientos, entonces en ese caso tampoco se puede prohibir, digamos. Entonces creo que la cuestión de despidos y suspensiones es una agenda urgente. Y por otro lado, lo del empleo estatal, cuando yo me refería a la persistencia de la tercerización laboral y las formas de contratación precarias, incluso durante etapas de crecimiento, también me refería a la preocupación por el Estado, ¿no? Digo, hoy tenemos una situación del empleo estatal con salarios tremendos, enormemente bajos como producto del macrismo, que además tuvo un desprecio sistemático respecto del empleo estatal. Nosotros, como trabajadores científicos, Nico asiente, porque hay una pelea muy fuerte en el CONICET mismo, tenemos salarios terribles, lo mismo sucede en las universidades y en todo el Estado. Hay salarios realmente muy bajos, en algunos casos increíbles, realmente. Entonces creo que está buena, esas preguntas vienen bien para poder ver que hay una planificación hacia adelante en la salida de la pandemia, pero hay también cuestiones muy urgentes de condiciones de trabajo, de cuestiones salariales, realmente hay procesos de pelea y de organización. La lucha dentro del CONICET es un ejemplo, hay todo tipo de cosas, ¿no? Digo, desde virtuales hasta algunas presenciales que son en todo caso más complejas en este contexto, pero claramente creo que en el Estado hay una necesidad de recomposición que pasa primero por la revalorización del papel del Estado, que creo que claramente está en marcha y que es una línea importante hacia adelante, pero además por la cuestión salarial y de condiciones de trabajo que creo que es urgente, ¿no? Simplemente eso, cierro acá y agradezco muchísimo para que todo el mundo pueda por lo menos tomar la palabra para despedirse, y agradezco mucho los comentarios, las preguntas y bueno, y los disparadores buenísimos del panel que me los llevo. Gracias. ¿Puedo, Nico, a contestar un poco la pregunta y... Por favor, Marta, sí, por favor. Ok. No, bueno, a ver, justamente me parece que la pregunta 1 y la 2 están relacionados. ¿Qué quiere decir que en lugar de trabajadores son colaboradores que no son reconocidos como asalariados con todos sus derechos y protecciones? Entonces esa es básicamente, o sea, no es una figura legal en realidad. Y esto está vinculado a este aumento desproporcionado de los monotributistas que hubo durante el macrismo, que también entró a deslaboralizar una serie de las figuras y de las situaciones laborales. Entonces, en realidad están... A ver, hay monotributistas reales y hay monotributistas fraudulentos, que son su gran mayoría, ¿no? Hay algunos que son realmente independientes y otros que no. Y con respecto a la ley de teletrabajo, yo no sé si puede descentralizar, pero creo que el proyecto de ley de teletrabajo marca 2 avances importantes en la Argentina. Primero, que la instala como una modalidad de trabajo y no como una cosa diferente a la situación laboral habitual, que establece la desconexión, digamos el derecho a la desconexión, que es importante. Y además, por primera vez, una ley introduce el tema de la economía de cuidados, o sea, la importancia de la organización del trabajo en función de las tareas de cuidado que pueden tener los o las teletrabajadores. Entonces, me parece, hay que ver cómo se reglamenta, pero me parece que es un avance importante a una situación que salió también en la emergencia y que la gente salió a trabajar como se podía. Entonces, garantizar también que es el empresario el que le tiene que dar la infraestructura, etcétera, etcétera. Queda pendiente esto que yo comentaba antes y que estaba en el proyecto de ley de Hugo sobre teletrabajo, el tema de cómo se garantizan las condiciones de trabajo, ¿no? Porque no es solo el tema de la accesibilidad o la desconexión. Bueno, digo, obviamente quedan temas pendientes. Y sí hubo, digo, ya lo señaló Victoria, despidos durante el DNU.
A ver, lo que pasa es que también tenemos que pensar qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido ni el decreto de prohibición de despidos, ni los ATP, ni las IFE, ¿no? Digamos, como tema central. Muchísimas gracias a todos y un placer compartir este panel con tantos queridos y respetados compañeros y compañeras. Muchísimas gracias, Marta. No sé si Carlos o Hugo quieren hacer un último comentario final. O... Carlos, ¿me dejas un segundo que tengo que salir? Hola. Todo suyo, compañero, todo suyo. Carlos, un abrazo. No, creo que primero me parece que tenemos que plantearnos la necesidad de terminar contra toda forma de precarización laboral en el Estado. Creo que yo se lo decía el otro día al ministro Moroni, si hoy por las condiciones que existen no estamos en condiciones de garantizar la magnitud de la recomposición salarial que es necesario en el Estado, hay que dar una señal muy fuerte y hacer que se termine la precarización laboral en el sector del Estado. Con el tema de despidos, Argentina es el país de América Latina en el que impactó menos la pandemia en términos de pérdida de fuentes de trabajo en el sector formal, porque hubo protección y posibilidad de que la protección llegara. En el sector informal tuvimos muchos despidos, pero porque hay muchos trabajadores y trabajadoras que no están registrados en ninguna parte. Ejemplo, pongo un ejemplo, los jardines, esos jardines maternales que funcionan precariamente, que son como guarderías que existen en muchos barrios, que no están registrados en ninguna parte sus trabajadores y trabajadoras. Cuando se los quiso auxiliar con las ATP, no había manera de hacerlo, no había forma, porque no existen. Entonces, vuelvo a lo mismo. Creo que el tema de la informalidad laboral es un tema que tenemos que tratar de empezar a resolver contracorriente. Y creo que en este momento está habiendo luchas por recomposición de salario. Tenemos varios gremios peleando en este momento. Los empresarios van a tratar de hacerse fuertes con la idea de que justamente por las condiciones que imperan, donde tenemos la cancha inclinada en contra de los trabajadores, a pesar de las medidas que ha tomado el gobierno, que son importantes en términos protectorios, ellos van a intentar imponer sus condiciones. Bueno, los tengo que dejar porque justamente hay una reunión para empezar a discutir reglamentación de teletrabajo. Así que les dejo un abrazo grande. Me pareció una excelente convocatoria y un gusto estar con mi amigo Carlos, con Victoria, con Marta y con los organizadores de este encuentro. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Me están apurando que nos van a cerrar la sala porque tiene que empezar otra. Les agradezco muchísimo, pero muchísimo a todos, fundamentalmente a los panelistas, a Victoria, a Marta, a Carlos. Especial agradecimiento por el madrugón que te hicimos pegar, por los aportes, por supuesto, y a Hugo. Ha sido un panel de lujo realmente. Ojalá que podamos en otro momento tener oportunidad para seguir intercambiando. Muchísimas gracias a todos y todas, también los que han participado por los chats, y bueno, cerramos esta mesa para dar lugar a la que viene. Y muchas gracias a vos, Nicolás. Por favor, muchas gracias y un gran abrazo. Gran abrazo a todos. Nicolás, ¿te puedo pedir un favor? Por supuesto. Chat, ¿lo podés mandar? ¿El qué, ¿Se perdón? puede mandar? No sé cómo es técnicamente. ¿El porque chat? Hay algunas preguntas que me gustaría ver. Pregunto cómo es, yo tampoco sé cómo es técnicamente. Podemos enviar el chat, yo te puedo mandar el chat, Nicolás, si me pasas tu mail y vos se lo reenvías después. Se lo reenvío a Carlos. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Marta, Victoria, Nicolás, gracias. Un gran cariño. Carlos, gracias a todos y todas.